con ustedes hablar un poco sobre la comunicación. Todos nosotros somos seres comunicativos. A veces decimos, no, que uno es más que otro porque el otro habla más. El que habla más es hablador. Pero comunicador somos todos. Unos comunican en algo que nosotros consideramos que no es comunicación, el silencio. ¿Ustedes consideran que el silencio es una comunicación? Dice que el que calla, entonces es una comunicación, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, hay varias formas de comunicación. Y creo que parte de nuestra dificultad en cuanto a oración, en cuanto a escuchar a Dios hablar a nuestra vida, es porque nosotros a veces no entendemos bien el concepto de comunicación. Pero uno, cuando se viste, comunica. Vamos a empezar pesado, ¿vale? Cuando uno se viste, comunica. ¿Todos creen eso? ¿Verdad? Pero a veces pasamos por alto que eso también es una forma de comunicarse. La Biblia, por ejemplo, aconsejando a las mujeres, dice que las mujeres deben de vestirse decorosamente, las mayores, para ser ejemplo de las más jóvenes. Así como dice también que deben de respetar a su marido para que las más jóvenes también sepan a tratar a su marido. Entonces, nosotros tenemos varios ejemplos de comunicación en la Biblia. La Biblia en sí es una comunicación porque es la palabra de Dios escrita. Entonces Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Pero para algunos de nosotros queremos escuchar la voz audible de Dios o que Dios utilice un profeta para que nos entregue una palabra. Y a veces cometemos errores exactamente por esto. Porque hay un lugar que la palabra de Dios, que la comunicación de Dios es segura. Y es aquí, mira. Aquí es segura. Entonces, muchas de las veces, nosotros queremos, en vez de leer la Biblia, queremos comer, como se dice aquí, la sopa boba. Que otros vengan y nos digan qué es lo que tenemos que hacer. No buscamos la Biblia. Y entonces, recibimos una información mala. Y mi abuelo, cuando hablaba de comunicación, él decía que el que mal escucha, mal habla. Entonces, el gran problema de la comunicación nuestro, en muchas ocasiones, es porque buscamos escuchar lo que nos agrada, lo que no nos agrada, lo queremos dejar de lado. Y a veces lo que nosotros necesitamos escuchar es justo lo que no nos agrada. Porque aquello que nosotros no queremos escuchar es que impide que nosotros avancemos. Porque estamos trincados, agarrados, amarrados, atados y no somos capaces de seguir adelante porque queremos que Dios se comunique con nosotros de una manera cuando Él ya estableció un medio de comunicación. Y por eso que cualquier otra comunicación que nosotros digamos que viene de parte de Dios debe de ser filtrada aquí. Si no es filtrada aquí, debemos de tener mucho cuidado. Y nosotros estamos viviendo un tiempo donde las verdades son cortadas de los medios de comunicación. Pero la mentira ecoa con mucha facilidad, el engaño ecoa con mucha facilidad. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros escuchamos, con lo que se nos comunica, porque como iglesia, es ahí donde yo quiero llegar, como iglesia nosotros tenemos que entregar un mensaje. Pero si lo que entra por aquí no es evangelio, y yo lo traigo a mi mente y lo baja a mi corazón, cuando yo abro mi boca, lo que va a salir es algo parecido al evangelio, pero no es evangelio.
Y a veces escucho, y para no ir más lejos, escuché hoy mismo, de la boca de alguien que es cristiano, que quiere pasar por encima de las reglas que Dios ha establecido, o no entiende el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando yo no entiendo el mensaje del Evangelio, entonces diré que Cristo es lo importante. Todos que creen en Cristo irán al cielo. En parte es verdad. ¿Por qué en parte, pastor? No es eso que dice la Biblia, sí, es eso que dice la Biblia. Pero el problema es entender qué es creer. Yo creo en los médicos, y ustedes también, ¿verdad? Pero si usted va al médico y el médico le pasa una receta, y usted va a la farmacia, compra ese medicamento, lo pone arriba de la nevera en su casa y no lo toma nunca, usted dice que cree en el médico, pero usted no creyó en lo que el médico le dijo. ¿Por qué, hermano? Porque usted no se medicó. Si usted creyera en lo que el médico dijo, usted se medicaba. ¿Sí o no? Entonces, creer en Cristo es mucho más que lo que sale por aquí. Por eso, en determinado tiempo, Dios habla al pueblo de Israel y le dice, porque de labios ustedes, pero vuestro corazón. Entonces, ¿qué es más importante, lo que yo hablo o lo que yo guardo? Por eso Jesús dice, el que me ama guarda. Entonces, creer no es tomar a la ligera. Creer es obedecer, es seguir los mandamientos del Señor. Y a veces nosotros decimos que creemos que somos cristianos, pero vivimos de contracorriente. ¿Por qué? Porque vivimos de acuerdo al mundo. Cuando vamos al capítulo 8 de Romanos, los dos primeros versículos, el primero versículo que dice, y ahora no hay condenación para aquellos que están en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo se comportan los que están en Cristo Jesús? No andan según la carne, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la comunicación es algo que Dios se ha preocupado desde el principio. Si nosotros nos damos cuenta cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, Dios se comunicaba con el pueblo constantemente, Dios dirigía al pueblo constantemente. El gran error del pueblo de Israel, ¿sabe cuál fue? Cuando ellos dijeron, queremos rey. No queremos ya que Dios nos indique cómo nosotros vamos a andar. Queremos parecernos a las naciones que están alrededor. Y ahí empezaron a caer. Y Dios le dice, sí, ustedes quieren, vale, toma rey. Y ese es nuestro problema en nuestro día. Porque queremos o decimos que somos hijos de Dios, pero muchas de las veces nuestro comportamiento es de hijos de las tinieblas. Y entonces la gran pregunta es, ¿somos de las tinieblas o somos de la luz? Somos de la luz porque hablamos, pero somos de las tinieblas por cómo nos comportamos. Entonces, el mensaje que nosotros damos por medio del comportamiento es el mensaje no de hijos de la luz, sino de hijos de las tinieblas. Y por lo tanto, si me comporto como hijos de la tiniebla, no ando conforme a la dirección del Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos suavizado el Evangelio para que algunos no se ofendan. Y debemos de, como comunicadores, porque quiero hablar sobre esto esta tarde, como comunicadores, como mensajeros, porque el mensajero aquí en nuestra congregación, por hablar de nosotros, no soy yo soy uno de los mensajeros. Por aquí arriba pasan varios, pero cuando estamos en la calle, ustedes son los mensajeros. ¿Por qué, hermano? Porque la obligación de ser mensajero no es solo mía, es de todos. Y a veces nosotros nos preocupamos de hablar mucho, ¿verdad? Y se nos olvida del comportamiento. Y sin embargo, yo puedo hablar muy bonito y mucho, pero si mi comportamiento frente a mi vecino, frente a mi compañero de trabajo, frente al tráfico, y voy a tocar ese asunto porque es el asunto que particularmente a mí me toca muy de cerca,
es donde más ando irritado, es en el tráfico, tengo que vigilar mucho. Si mi comportamiento no habla de Cristo, no es así. Nosotros tuvimos alguien que congregó con nosotros algún tiempo, que no era cristiano, no conocía de Cristo, y tenía un vecino que en la iglesia él decía que era cristiano, y vivía a puerta con él, lo saludaba, buenos días, buenas tardes, y un día el vecino se convirtió al Señor. Y cuando él se enteró que el muchacho había convertido, dice, yo también soy cristiano, y él que era nuevo convertido, dice, ¿por qué nunca me hablaste de Jesús? Y nosotros estamos viviendo días donde las comunicaciones son muy transversadas, pero nosotros como cristianos, que decimos que somos, debemos de tener un comportamiento. La Biblia dice, si no me falta la memoria, fue Pedro que dice, que nosotros debemos de tener testimonios dignos de arrepentimiento. Y entonces, hablando sobre la comunicación, yo podía seguir hablando de eso todavía, pero como quiero que nosotros nos acerquemos a la comunicación, el mensaje que como iglesia yo tengo que dar, ¿verdad? Como mensajero del Evangelio, y ahora sí vamos a entrar más en el asunto que el apóstol Pablo nos va a hablar en el libro de Romanos. Como mensajero del Evangelio, como anunciadores del reino de Dios, nosotros muchas veces intentamos suavizar el mensaje para agradar al escuchante. Sin embargo, cuando Jesús empieza a anunciar el Evangelio, él empieza de la misma manera que Juan el Bautista. ¿Todos saben cómo empezó Juan el Bautista predicando? ¿Todos saben cómo empezó Jesús predicando? Arrepentíos y convertíos cada uno de vos, porque el reino de Dios se ha acercado y el hacha ya está puesta, ¿dónde? A raíz del árbol. Y es verdad que el hacha a la raíz del árbol para nosotros muchas de las veces no es algo significante, pero cuando el Evangelio dice que el hacha está puesto a la raíz, es decir, el juicio ya ha empezado. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Ahora cuando yo estuve ingresado, que parece que ya hace un montón de tiempo, pero dentro de 4 días, me parece, si no me engaño, va a ser 2 meses que me ingresaron, o 3 meses, 2 meses que salí, una cosa así, ¿verdad? Pero parece que ya hace mucho tiempo, hubo un momento que nosotros quedamos en duda con el mensaje, con la comunicación de la médica que me estaba tratando en aquel momento. Y entonces ella se sentó, vino a hablar con nosotros, estábamos María Luz y yo, y mi pregunta fue, ¿tengo cáncer? ¿Y qué fue lo que llevó a eso, pastor? La comunicación. Porque era sí, no, sí, sí, no, sí, y tengo algo malo porque a lo mejor tiene miedo de darnos la noticia, o no sé, pero voy a preguntarle de frente a ver qué es lo que hay, porque si vamos a morir, vamos a saber de qué vamos a morir, ¿no? Porque hay cosas que poner en orden y tenía cosas que hacer. No, por el amor de Dios, no diga eso. No. Es porque el problema que tú tienes es un problema que tenemos que ir a una junta médica para poder decidir qué es lo que vamos a hacer. No, me tiene asustado porque un día sí, otro día no, un día sí, otro día no. Entonces, cuando nosotros no estamos seguros del mensaje que nosotros vamos a entregar, o queremos suavizar el mensaje de Cristo, del Evangelio, estamos haciendo un flaco favor. Porque el mensaje del Evangelio es conciso y es claro. Y lo primero que va a hacer el Evangelio cuando nosotros predicamos es la necesidad de por qué yo tengo que aceptar a Cristo. ¿Por qué Cristo
es el centro del Evangelio. ¿Por qué razón? Si yo no digo las razones, jamás. Alguien va al médico y tiene un problema pulmonar, pero es fumador. Si el médico no le corta el cigarrillo por lo sano y le dice, no, ¿usted cuánto fuma? Una caja. Mira, si fuma la mitad no pasa nada. Mentira, si usted sigue fumando usted va a morir. De frente se lo dice. Aunque el médico fume. ¿Sí o no? El que bebe tiene una cirrosis, está grave, tiene el hígado cargado. El médico, ¿qué le va a decir? No, hijo, mira, un aguardientico de mañana no pasa nada, sigue tomando. No, va a cortar por lo sano, le va a decir, nada de vino, nada de aguardiente, nada de cerveza por lo sano. Si no para, muere. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje así de grave. Porque la Biblia dice que todo aquel que no tiene a Cristo tiene un fin. Y si queremos que ese fin sea cambiado, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a Cristo y aceptarlo. Pero ¿por qué yo tengo que aceptar a Cristo? Lo primero que tengo que hacer es entender el mensaje, ¿verdad que sí? Si el mensaje no es claro, es difuso, ¿qué es lo que va a pasar? La gente no va a entender. Y entonces, algunos piensan que ser cristiano es una simple formalidad. Y no es una simple formalidad ser cristiano. Ser cristiano tiene un fin. Y el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos, versículo 14, vamos a leer despacito, versículo a versículo, para que podamos controlar la hora. Entonces el apóstol Pablo hace una pregunta y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han? Entonces es muy difícil que alguien invoque a alguien en quien no ha creído. Ya eso está fuera de los planes. Alguien no cree en nada que no ha creído. Pero dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han? Son dos interrogaciones. Nadie invoca a quien no cree y nadie cree en aquello que no han oído. Pero la iglesia tiene un mensaje, ¿sí o no? O debería de tenerlo. La iglesia tiene un mensaje. Y dice, ¿y cómo irán si no tienen? Entonces, primero punto, para que alguien predique, para que alguien pueda creer al oír, lo primero que tiene que hacer es conocer bien al que él va a predicar. Por eso Pablo escribe, no sé si a Timoteo, él dice que nosotros debemos de ser preparados en la palabra, debemos de saber manejar bien la palabra de verdad. Por eso nosotros estamos insistiendo siempre con leer Biblia y orar, leer Biblia y orar. Y eso no quiere decir que usted va a leer la Biblia, como yo siempre me pongo de ejemplo para las cosas que no son tan buenas, porque reconozco mi pecado, también voy a poner. Entonces, yo empecé a leer Biblia con 14 años. Fue cuando me puse serio para leer Biblia, sin que mi padre me obligaba, porque antes de los 14 años las veces que leí era para que me libraba a veces de una tunda buena que me iba a dar, me ponía de castigo y tenía que aprender versículos y capítulos, entonces yo lo leía, pero ya con 14 años empecé a leer la Biblia. Entonces con 14 años leí la Biblia por primera vez de Génesis y Apocalipsis, y a partir de ahí empecé a contabilizar. Y contabilicé hasta 10 veces. Ya he leído la Biblia tantas veces, pastor, sí. Y mira, me acuerdo apenas de algunos versículos. Y el Nuevo Testamento no sé cuántas veces lo he leído. Pero mira, muchas de las veces un versículo que yo no entendía hace 10 años, cuando abro la Biblia, en determinado momento el Señor, por medio de su Espíritu Santo, abre mi mente y yo entiendo aquello de una manera completamente diferente. Y el Señor me revela.
Y el Señor me corrige. Y el Señor me direcciona. Y el Señor habla conmigo. Por eso yo pudiera haber leído 20 veces y tenía que seguir leyendo. Porque dice que la palabra de Dios se renueva cada mañana. ¿Sí o no? ¿No es así que dice la Escritura? Entonces, Pablo escribiendo a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneje con precisión la palabra de verdad. Porque él, siendo obrero, él tenía como pastor, porque ya él era pastor cuando Pablo escribe esa carta, tenía que manejar bien. Pero el problema es que la iglesia tiene la obligación de evangelizar. Entonces, no es solo para los pastores manejar bien la palabra. Es para todos nosotros, debemos conocer la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque a veces el pastor sube aquí y se puede equivocar. ¿Verdad? Y si el pastor se equivoca y tú no lees Biblia, ¿qué va a suceder? Va a salir de aquí con una inverdad diciendo, no, el pastor dijo es verdad. Nosotros tenemos que conocer Biblia para esto. Yo estoy intentando acordarme de otro día que fue un miércoles también que hablé aquí y dije el nombre hablé de un personaje y en vez de hablar del hombre hablé de la mujer, si no estoy equivocado. Y después, yo normalmente escucho las prédicas en casa y después fui a escuchar y después Mari me lo dijo, Cristina también me lo dijo. Yo digo, ¿y por qué no me dijeron en ese momento? No, porque nosotros sabíamos. Y digo, ¿y él que no sabe? Porque eso puede pasar. Yo puedo hacerlo de propósito o no de propósito. Y yo podría ahora enumerar varias cosas que en otros lugares de culto lo hacen y lo dicen y lo afirman 100% que es bíblico y es para ese tiempo, y no es para ese tiempo. Es bíblico, pero no es para ese tiempo. Y entonces nosotros que tenemos que darnos cuenta exactamente cómo irán si no hay quien les predique. ¿Verdad? Y el versículo 15, por favor, de Romanos 10, dice, ¿cómo predicarán si no son? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Ahora mi gran pregunta para ese momento. ¿Ustedes son enviados, sí o no? Ah, no, pero el pastor no me dijo nada. Hay un montón de cosas que el pastor les dice que no haga y ustedes lo hacen. ¿Por qué no predica el evangelio que ya está escrito en la escritura que tienen que predicar? ¿Me entendieron? A veces usamos el pastor como comodín. Déjense de bobería porque Dios conoce él. Ahí es donde está el problema. Porque yo incluso puedo predicar lindo. Yo puedo ser maravillosamente un tipo con una retórica que la gente escucha y dice, qué bueno es escuchar a este hombre. Pero ¿sabe qué? Para Dios mi retórica no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es mi motivación, la que llevo dentro del corazón. Si yo subo aquí para predicar por envidia, Dios lo sabe. Si yo vengo aquí por pelea y estoy predicando, Dios lo sabe. Si es por interés financiero, Dios también lo sabe. Y si es por amor, Dios también lo sabe, ¿sí o no? Y si es por envidia, ya recibiste tu premio. Si es por pelear con otro, también recibiste. Y si es por dinero, también ya cobraste. Pero para tener un premio de Dios tiene que ser por amor. Y entonces, yo no me preocupo si alguien, cuál es la motivación de alguien cuando predica el evangelio. Yo me preocupo por la mía. Porque yo tendré que dar cuenta. Y yo debo de predicar el evangelio bíblico. Pero nosotros somos enviados a predicar el evangelio. Y el evangelio no se predica solo con palabras. Dice que en una cierta ocasión alguien estaba predicando en un culto al aire libre y había un hombre que estaba medio escondido por allá detrás de un poste
Y uno de los obreros que estaba allí se acercó a esta persona y le dijo, uy, varón, acércate y acompáñanos. Y el que estaba siendo invitado dice, no, de aquí estoy bien, porque yo solo estoy mirando al que está predicando. Predica muy bonito y habla muy alto, pero mientras no me paga, yo no le voy a escuchar. Predicaba bonito, hablaba alto, pero era mal pagador. Entonces había una actitud que a alguien le perjudicaba. ¿Y cuántas veces, yo no sé ustedes, pero yo he escuchado más de una vez, de ir a predicar a alguien y hablar del evangelio y decir, no, porque pasé cristiano como aquel, yo me quedo donde estoy? ¿Qué es que lo llevó a pensar de esa manera? Su postura, su conducta, el mensaje que le da sin palabras, sino cómo se comporta. Y entonces nosotros somos los que somos enviados a predicar el evangelio, ¿verdad? Pero debemos de saber que no predicamos solo con palabras, predicamos con actitud. Y cuando el Señor nos llama de las tinieblas a su luz admirable, obviamente el Espíritu Santo también va a trabajar en nuestra conducta. Pero eso solo va a suceder cuando yo escucho esta comunicación. Porque eso es importante. Yo puedo hablar de amor, yo puedo hablar de Cristo, yo puedo hablar de muchas cosas. Yo puedo hablar de paz, que el Señor es paz, pero si yo estoy buscando guerra en vez de buscar la paz con todo, como hemos leído esta tarde, ¿alguien va a creer que mi Cristo es un Cristo de paz? Yo puedo hablar mucho que Cristo ama, pero si yo no amo, aquel que yo hable de amor no me va a escuchar. Yo puedo hablar que Dios perdona, pero si yo no perdono, ¿quién va a creer en mi mensaje? Si conoce mi vida. Y si nos damos cuenta, cuando el Señor envía a los predicadores de aquel entonces, Él nos dijo primero, vaya por todo el mundo. ¿Qué fue lo que dijo? Primero que era la ciudad donde ellos vivían, donde la gente les conocía. Empiece predicando por tu vecino. A veces queremos ser misioneros y ir a África. Mira, Lanzarote necesita escuchar de Cristo. ¿O ustedes se creen que el Señor nos mandó aquí, nos ha enviado aquí para predicar a nuestros paisanos? En este caso, mis paisanos son los cotejeros, por el tiempo que yo llevo aquí y por la consideración que les tengo y por cómo me siento. Eso no es oculto de nada de ustedes, ¿no? Pero ustedes imagínense que yo ahora quisiera predicar solo a los sudamericanos. El Señor nos trajo de allá aquí para que en Lanzarote se conociera que hay un Cristo que perdona, que hace libre al hombre, que salva al hombre. Ah, no, pero son muy duros. Ah, no, y nosotros éramos una perita indulce, ¿verdad? Cuando nos hablaban de Cristo, decimos amén cuando alguien dice, Dios le bendiga, sea cristiano o no sea cristiano. La mayoría de los sudamericanos van a decir, amén. Pero es porque Dios le bendiga. Pero se dice, oye, si no acepta a Cristo como Salvador, cuidado que el cielo no será tu lugar. Este siempre viene a juzgarnos. No, estamos advirtiendo. Ten cuidado. El camino por el cual tú vas no es el camino que Dios preparó en Cristo para que nosotros seamos perdonados. Pero este mensaje nos agrada. Y entonces nosotros tenemos que ser anunciadores del Evangelio, pero no fuimos llamados a suavizar el mensaje. Nosotros tenemos que entregar el mensaje tal y como es. Si mañana me llega un mensaje de alguien seguro de decir, mañana va a caer un misil en pleno arrecife, usted es la persona indicada para darle esa noticia. Lo primero que yo tengo que hacer es a los medios de comunicación y los responsables de evacuar la ciudad, anunciarlo. Y a todos los que alcancen mi voz, decir, mira, habla con tu vecino, mañana va a caer un misil, es seguro. Tiene que salir porque si no muere.
Teníamos que anunciar y preparar la huida, ¿sí o no? Porque lo primero que yo hacía es, avisa, porque mañana está previsto para las 3 de la tarde, pero yo a las 11 de la mañana me voy de la isla. O me voy para el norte porque va a caer aquí en Arrecife y no quiero que me aflija. Junto a mi familia los meto en el coche y fuera. Pero si yo no digo nada a nadie, ¿qué es lo que va a suceder? Va a morir mucha gente. Cuando tú te callas frente a alguien que no conoce a Cristo, o da un mensaje del Evangelio que no es Evangelio, sino porque está intentando suavizar, porque te cae bien, para que tú seas querido de Él. Mira, Cristo no nos llamó para que el mundo nos abrace. Ese es el mensaje del Evangelio contra la iglesia al que anuncia el Evangelio. Fue eso que Jesús dijo a sus discípulos. Jesucristo dice, os odiarán por causa, porque a mí me han odiado primero. Jesús no engañó. Dijo, en el mundo ustedes van a tener tribulaciones. No ha sido un mensaje a media. Que alguien este mensaje no lo quiera decir desde aquí porque es muy pesado, es otra cosa, pero el mensaje ha sido claro y contundente. Es decir, nosotros tenemos que ser sabios en esto. Nosotros somos los encargados de predicar porque hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Y nadie va a creer en Cristo, va a aceptar a Cristo si no conoce su realidad frente a Dios en Cristo Jesús. Entonces ese es el mensaje que yo tengo que llevar. Y el apóstol Pablo está haciendo exactamente esto con los hermanos. Versículo 16 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. No hace falta regresar. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Esa es la otra cosa. Cuando yo anuncio el Evangelio, esa es otra realidad como anunciador del Evangelio que yo debo de tener. No todos van a hacer caso al Evangelio. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y conocemos su palabra, lo primero que nosotros queremos es que nuestros familiares se conviertan al Señor. Si soy casado, mi esposa. Si tengo hijos, quiero que mis hijos, y después quiero que mis padres, y después quiero que mis hermanos, pero no siempre eso sucede. Y fíjate, lo pasó incluso con Cristo, porque la Biblia dice que sus familiares no creyeron que Él era el Mesías. Entonces, si ha pasado con Cristo, ¿no va a pasar con nosotros? También lo va a pasar. ¿Nos va a doler? Sí, nos va a doler, porque es muy triste saber de una verdad, anunciar esta verdad a alguien quien amamos y que esta persona no quiera aceptar el Evangelio. No haga caso al Evangelio. Porque dice Isaías, o porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Todos los anunciadores del plan de Dios para su vida y para la vida de los demás en las Escrituras sufrieron descrédito. Noé tuvo crédito cuando anunció el diluvio. Moisés, cuando dice Dios me ha enviado a liberar el pueblo de Israel, ¿creyeron en él o lo acusaron? Lo primero que hicieron fueron lo acusaron. Fue lo primero que hicieron. José creyeron en su mensaje que Dios lo iba a colocar en una posición donde ellos lo irían a honrar por causa del puesto que Dios daría. Lo primero que hicieron fueron venderlo. ¿Por qué nosotros, el mundo nos va a abrazar por ser cristianos? Engaño, no nos va a abrazar. Algunos nos respetarán porque no les queda más remedio. Yo tengo compañeros de mi pasado que anduvieron conmigo en fiestas, en historia, que hoy en día ellos respetan mi situación, pero ellos no han escuchado el mensaje del Evangelio porque yo les he predicado. Cuando me convertí al Señor, les prediqué a todos.
Y cuando yo estaba emborrachándome con ellos o drogándome con ellos, y yo le hablaba de Dios y de esas cosas, y no le hablaba suavecito, hablaba siempre, gracias a Dios, aún estando apartado, el mensaje que a veces tenía, era obligado a predicar, y Dios usa las mulas, y en aquel entonces yo era la mula. Porque allá donde yo estaba un cristiano no podía entrar. Un cristiano no participaba de las fiestas que yo participaba. No estaba en los lugares que yo estaba. Y allá surgía asunto de Dios y yo les hablaba de Dios. Cuando me reconcilio o el Señor me llama y yo vuelvo a su presencia y vuelvo a tener una comunión estrecha con Él, lo primero que hice fue evangelizar. Y fui a todos los que pude. A todos. Algunos escucharon. Y escucharon a lo mejor los que yo menos esperaba. Pero otros tanto no. Ellos siguen teniendo su misma vida. Se siguen emborrachando, se siguen drogando. Y sabe lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿La culpa es mía? No, la culpa no es mía. Yo no convenzo a nadie. Yo lo único que tengo que hacer es predicar el evangelio y hablar la verdad. Y ellos tienen que saber que su condición no es la condición que Dios ha preparado para que nosotros fuéramos salvos. Versículo 17. Así que la fe viene del oír y el oír por... Si tú como anunciador no anuncias la palabra de Dios, no brotará fe genuina en el corazón de nadie. Por ahí hay un mensaje que nosotros escuchamos mucho en la boca de todos que dice, lo importante es tener fe. Esa es una verdad media. ¿Por qué, hermano? Porque lo importante es tener fe en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el que Dios designó y lo entregó en la cruz del Calvario. Allá murió, estuvo sepultado, al tercer día resucitó y ascendió al cielo. La fe en Cristo salva vida. La fe en otros dioses no salva vida. Dios no tiene otro representante por el cual nosotros podemos ser salvos que no sea Jesucristo. Si alguien nos quiere meter eso por la cabeza, por la cara, es mentiroso, es hijo de Satanás. ¿Por qué, hermano? Porque no está diciendo la verdad del Evangelio. Porque para que alguien pueda creer genuinamente en Cristo, el mensaje del Evangelio debe de ser como es. No diluya el Evangelio, no mezcle el Evangelio con cosas agradables para que la gente se convierta, porque entonces la fe no será genuina en Cristo Jesús. Para que tenga fe genuina en Cristo, tiene que oír por la palabra de Dios, no la mía. Yo soy un anunciador. Yo soy embajador de Cristo. ¿Es eso lo que la Biblia nos llama, embajadores de Cristo? ¿Sí o no? Un embajador de España no puede vender productos de Colombia porque él es representante de España. Él vende aceite de oliva, jamón serrano. Si son de Lanzarote, cebolla, tomate, papa de la buena. Él tiene que representar a su país. ¿Cómo le va a vender el producto de otro país? ¿Y cómo que tú, siendo ciudadano del cielo, sabiendo que para ir al Padre, para ser restaurado, para ser reconciliado, solo podemos ser por medio de Cristo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida? Tú lo quieres endulzar este mensaje para que la gente no te mire mal. A Jesús lo latigaron por ti. A Jesús le colocaron corona de espino por mi culpa. A Jesús le escupieron por mi culpa, lo insultaron por mi culpa. Ahora, ¿tú no quieres pagar precio para que otros conozcan la verdad y sean salvos? Este es el precio. Para que la gente pueda convertirse y pueda crear fe en su corazón, el Evangelio debe de ser puro, debe de ser genuino. Y yo no puedo decir, no, hermano, mira, hijo, que el Señor te ama mucho. Tú eres muy buena persona. La Biblia nos dice que yo soy buena persona en lugar ninguno. Lo que dice la Biblia, todos pecaron y todos fueron apartados de la gloria de Dios.
Y después dice que la paga del pecado es... Y ese es el mensaje. Yo no puedo decir, no, hermano, es que el Señor... No, mira, necesitas a Cristo urgentemente. Ya has creído en Cristo, Cristo es tu Señor, vive de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. No, entonces espere. No, pero yo no robo, no pasa nada. Eso no te hace santo. Porque tú no robas, pero no perdonas. Tú no amas al prójimo. No, pero yo amo mucho al Señor. Pero no me niego a mí mismo. No, es que ese cristiano me va a hacer que yo tenga que abandonar muchas cosas. Jesús dice, el que no pierde su vida por amor a mí, la pierde. Y el que pierde su vida por amor a mí, la gana. Y el que gana su vida y pasa olímpicamente de lo que yo digo, de lo que yo enseño, lo que yo les aconsejo, ese la pierde. ¿La pierde cuándo? La pierde el día que vayamos a juicio, porque un día Dios nos va a llamar a todos. Y vamos a prestar cuenta. Y ese día, yo di limosna, yo di de comer a los pobres, yo vestí a los que necesitaban vestimenta, pero ¿aceptaste a Cristo como Señor? No. ¿Era Él su Señor? ¿Su palabra era lo que dirigía? ¿Su espíritu era lo que lo guiaba? No, entonces esa no es la puerta, es la otra de allá. Por eso es que nosotros tenemos que, como anunciadores, ser fidedignos del Evangelio, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo, yo quería hablar poco tiempo, tengo que resumir ahora todo lo que tenía para terminar en menos de la mitad. Así que puede que unos cuantos en este siglo pretendan que la gente invoque a alguien en el cual no han creído, esperando que Dios pase por encima de principios ya establecidos. Desde hace mucho hemos visto personas que dicen que la fe es importante, que aman a Dios, que son buena gente, que dan limosna, que se comportan bien con la sociedad, que han amado a sus hijos, que lo han creado como una buena educación, pero esto no es el asunto principal para que alguien pueda ser libre de condenación. Porque para que alguien crea en el Señor, para que el Evangelio pueda producir fe en alguien, tiene que ser el Evangelio genuino, no un Evangelio diluido, como algunos tienen por costumbre predicar, no solo desde los púlpitos, sino en conversaciones íntimas con alguien. Fuimos llamados porque ¿cómo irán sin haber quien les predique? Entonces tenemos la responsabilidad como representantes del reino de la luz, que la hemos recibido en Cristo Jesús, anunciamos el Evangelio de Cristo que puede salvar la vida de aquel que está perdido. Dios utilizará personas que anuncien, que hablen, que prediquen a la gente. Y por mucho que algunos nos quieran convencer de que no es así, la Biblia dice que hay que anunciar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Y yo aquí quiero hacer dos interrogaciones, que es, ¿qué anuncia el Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio anuncia? Exacto, las buenas nuevas. Entonces, para mí, está correcta la respuesta, pero también incompleta. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es las buenas nuevas? ¿Cuál es la buena noticia? Amén. Esa es la buena nueva. La buena nueva es que estábamos bajo condenación, pero ahora Cristo entregó su vida en el Calvario para que fuéramos salvos por Él. Ahora bien, aquel que no acepta a Cristo, según el libro de Romanos, que ya lo he dicho antes, está bajo condenación.
Puede ser buena gente, puede ser respetador, puede ser buen vecino, puede ser buen pagador. Porque la salvación no es por obra, sino es por gracia, es por fe en el Hijo unigénito de Dios. Ahora bien, todos los que tienen fe en el Hijo unigénito de Dios, tienen esa serie de comportamientos que nosotros hemos hablado, porque es fruto de transformación, es fruto del Espíritu que se revela en nosotros. Pero si ese fruto no está motivado por el Espíritu Santo, entonces lo que motiva es que cuando alguien me habla de Cristo de golpe de pecho, no, pero yo soy buena persona. Sufren de algo llamado buenitis. Son buenos. Son tan buenos que no necesitan Cristo. Y siendo tan buenos sin Cristo, no van a ir al cielo. No recibirán vida eterna. Es así de claro. Ese es el mensaje. Entonces, si yo sé que anuncia el Evangelio, la otra cosa cuando yo voy a predicar debo de saber es cuál es el fin del Evangelio. ¿Y cuál es el fin del Evangelio, hermano? El fin del Evangelio es lo siguiente: mostrarnos cuál es nuestra condición sin Cristo. Este es el fin. ¿Quién somos nosotros realmente por causa del pecado? ¿Cuál es el final de aquel que parte para la eternidad sin Cristo Jesús? ¿Y cuáles son los beneficios de estar en Cristo? Ese es el fin del Evangelio. Porque muchas personas ni siquiera saben por qué están sobre este mundo. No saben cuál es el propósito de Dios para su vida. Pero para entender eso, tiene que conocer al Cristo que yo conozco, que espero que usted lo conozca profundamente. Porque usted puede hacer todo. Pero si usted verdaderamente no tiene un encuentro con Cristo y la motivación de tu vida no es Cristo, entonces tendremos un problema. Y el Evangelio es claro cuando nos anuncia el fin del Evangelio. Y para no aburrirlos mucho, voy a leerlo porque versículos 28 y 29 del capítulo 8 de Romanos. Me gusta mucho. Sí, el 29 nos habla del propósito de Dios para nuestra vida. Pero el 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, para que alguien conozca cuál es el propósito de Dios, yo debo de hablar claramente el Evangelio, si no, él no se entera del propósito de Dios. Segundo, versículo 29, propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de ¿quién? Para que Él sea entre muchos hermanos. Vamos a leer el 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es decir, no es que vamos a ser glorificados, ya estamos glorificados en Cristo. Pero para recibir, miren, en el capítulo 17 del libro de Juan, en la oración sacerdotal, Jesús dice, Padre, ahora devuélveme la gloria que yo tenía contigo antes, para que yo comparta esa gloria ¿con quién? Con ellos. Ahora, si la motivación de mi corazón para ser cristiano es recibir la gloria de los hombres, Jesús dijo también, ya recibiste tu galardón. Pero si yo lo que quiero es ser copartícipe de la gloria de Dios en Cristo, pues yo voy a hacer lo que las Escrituras me enseñan, aun cuando a mí no me gusta. Y a veces nosotros tenemos palabras que son contradictorias, ¿no? Una muy popular, sobre todo aquí que vivimos invierno y vivimos verano, son épocas distintas, ¿no? Que llegamos ahora, Navidades, Año Nuevo, cumpleaños y aniversario de no sé qué, y eso es comida para todo lado, y nos hinchamos de comer.
¿no? Y cuando llega en enero dice, ahora mi propósito para este nuevo año es hacer dieta, que quiero perder kilos para cuando en julio no esté barrigón, no esté panzón, no esté nada de esto. Pero solo queda en palabra, no hace nada. Y cuando llega otra vez pasa otro año y sigue igual. Ah, no, pero es que yo no puedo renunciar de comer, yo tampoco. No, es que hacer ejercicio. Ah, no, conozco a alguien que dice, no, es que yo por la mañana no puedo. No, es que después que como me da sueño, no puedo. Entonces no puede nunca. Lo mismo pasa a nosotros como cristianos. La Biblia dice orar sin cesar, pero no tengo tiempo, tengo que trabajar. Cuando llego como cansado, me pego una ducha, hermano, almuerzo. Y eso es sofá directamente a dormir. Y va pasando días y años y no crecemos espiritualmente. Porque crecer espiritualmente no es tener cargo en la iglesia. Tener cargo en la iglesia en algunas ocasiones solo es la consecuencia de aquel crecimiento que nosotros estamos teniendo en Cristo. Mi tiempo de oración, mi tiempo de palabra, mi tiempo de obediencia. Y entonces el Señor va moviendo, ¿sabe por qué? Porque los que trabajan en la iglesia tienen que ser ejemplo para los demás. Solo es esto. Y Dios nos ha llamado con un propósito, y el propósito es que nosotros seamos la imagen de su Hijo Jesucristo. Y no es físicamente, es espiritualmente. Y Jesús fue ejemplo de oración, Jesús fue ejemplo de palabra, Jesús fue ejemplo de intimidad con Dios, y nosotros somos llamados a esto. Y debemos de entender que se nos fue entregue una misión para comunicar el reino de los cielos. Pero jamás ese mensaje hará de nada a nadie íntimo de Cristo si está diluido. Y estamos viviendo una época muy dura. Y eso solo es una expresión. Se está cumpliendo las Escrituras. Y los hombres aman cada día más las tinieblas que la luz. Pero usted fue llamado para anunciar la luz de Cristo. Y no hay vida eterna, ¿verdad? Porque algunos dicen, todos caminos llevan a Roma, pero al cielo solo Cristo. Usted puede dar la vuelta que quiera en la Biblia. Y puede usar cualquier Biblia que usted quiera, Porque a veces decimos, algunos me han dicho, no, pero eso son las Biblias de los evangélicos. No, cualquier Biblia va a hablar de lo mismo. Y yo tengo, y yo las he leído, y yo sé lo que estoy hablando. Habla clarito, el mensaje del Evangelio. La Biblia dice que la puerta que Dios abre, nadie puede cerrar. El otro mensaje que Cristo dio a Pedro dice, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. ¿No es eso lo que dijo? Pues cualquiera que usa Biblia, sea de la religión que sea, el mensaje bíblico es claro. Sea la Biblia que sea. Cuando habla de Cristo, va a hablar lo mismo. A no ser como algunos que conozco, que cogieron la Biblia y sacaron páginas, y sacaron versículos, y sacaron capítulos para poder vivir bien. Y que diga lo que ellos quieran. Pero cualquiera que tenga una Biblia, va a encontrar el Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es concreto. Nosotros vamos a prestar cuenta. Y solo hay dos destinos. El Evangelio nos muestra un tercero, dos destinos. Vida eterna con Cristo y vida eterna sin Cristo. Y el Evangelio lo pone de esa manera. Condenación y salvación. Cielo e infierno. Crea o no crea. Ese es el mensaje. Si usted va con otro mensaje. No, pero si es un mensaje de miedo, la Biblia dice, sea vuestro temor y vuestro miedo al Señor. Hemos leído hoy aquí, la hermana ha leído y dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No juegue con Dios, no vacile con Dios. El mensaje del Evangelio es claro. Tú eres anunciado del Evangelio. No diluye el Evangelio con nadie.
habla a seca lo que es y lo que no es, porque eso es lo que va a salvar a la gente. El Señor te ha llamado para que llevara un mensaje que salva, un mensaje que transforma, un mensaje que sana corazón, un mensaje que hace del hombre perdido, hallado por Dios y pueda creer en el mensaje del Evangelio. Fuiste llamado para esto, para anunciar el Evangelio. No diluya, hable la verdad del Evangelio y te van a decir bruto. Y te van a decir miles de cosas, no hay problema, ¿verdad? Ustedes, los que tenemos niños, que hemos tenido niños pequeños, ustedes se acuerdan que cuando le iba a dar un medicamento el niño no quería y escupía. ¿Qué era lo que hacía la madre? Y lo metía por la garganta para abajo, porque ¿cuál era la intención de la madre? Sanarlo, ¿verdad? Dios cuando envió sus mensajeros, cuando envió su Espíritu Santo, inspiró hombres para poder escribir su palabra, para que nosotros la tuviéramos, es exactamente eso. La Biblia dice en el capítulo 3 de Romanos que el hombre ni puede ni quiere, pero ese es el mensaje. Nos guste o no nos guste, el mensaje tiene que ser tal y como es, para que pueda sanar, para que pueda salvar, para que pueda restaurar, para que pueda ser justificado y pasar la eternidad con Cristo. Esa es la verdad del Evangelio. No andemos diluyendo para que la gente se sienta bien. El Evangelio no es para que yo me sienta bien. Cada vez que hablo las Escrituras y empiezo a leerlas en profundidad, me da por todos lados. Y lo único que puedo hacer es agachar la cabeza y decir, Padre, perdona. Yo sé que no soy lo que era, pero no soy lo que debo de ser en ti. Ayúdame, ten misericordia y perdona. Ese es el mensaje. Esta es la actitud que debemos de tener, pero si no soy confrontado, ¿cómo va a ser? Así que el Señor pueda abrir nuestra mente, su Espíritu Santo pueda hablar profundamente a nuestros corazones. Como mensajeros de Dios, sepamos la responsabilidad que tenemos. Yo quiero terminar, pero casi nunca puedo terminar cuando yo quiero. Mira, como mensajero, ¿sabe lo que dice la Biblia? Eso Dios hablando, si no estoy equivocado, en el libro de Ezequiel, si no me falta la memoria, dice, si yo mando al profeta y el profeta se niega a entregar el mensaje y la población se muere y se pierde, yo cobraré el sangre de aquellos que perecieron de su mano. Vamos a prestar cuenta. Pero si yo no mando y alguien va y dice lo que yo no dije y manda el mensaje que yo no mandé, también pagará porque yo no está hablando en mi nombre y yo no le autoricé a nada. Pero si aquellos que reciban el mensaje y no hagan caso y se pierdan, entonces el profeta y el anunciador quedará libre. El orden de Jesucristo en Mateo 19, versículo 28, por allá, dice, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere está condenado. Ese es el mensaje bíblico. Así que si alguien no encuentra a Cristo por tu silencio, por tu mal comportamiento, porque cuando yo hablo de silencio estoy involucrando todo lo que nosotros empezamos a hablar, entonces Dios cobrará de tu mano. ¿Pero por qué, hermano? Porque Él te llamó para que predicara el Evangelio, simple y llanamente. Es así como es. Pero nosotros tenemos que decir lo que Dios nos mandó decir. Y lo que Él nos manda decir cuando predicamos, está aquí, no hable otra cosa. Está aquí. Y eso es lo que tenemos de hacer. No, pero es que yo no tengo ese don. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés también le dice, no, pero es que yo ni siquiera sé hablar, no hay problema. Yo voy a poner a Aarón. Aarón habla bien, pero el mensaje el que va a recibir es tú. Tú le dices a Aarón qué es lo que tiene que decir, pero yo te lo voy a decir a ti. Y es por eso que cuando el Señor envía, los 70, si no me falta la memoria, los envía de 2 en 2. ¿Es así o no? Los que leen Biblia. Los envió de 2 en 2. No debemos ni siquiera ir solos, debemos siempre de ir con alguien, con algún acompañante,
para que mientras yo, el que habla, el que tiene el don de la palabra habla, el otro que habla menos ora. Es así como se hace. Y mientras uno ora, el otro habla. Y el Espíritu Santo ahora sí va con mensaje de verdad. Es con la verdad. Es verdad que yo puedo dar naranja o naranjazo. No estoy diciendo que dé naranjazo, pero siempre naranja. Siempre evangelio, siempre palabra de Dios. Entonces queda el recado dado y seamos mensajeros responsables. Amén. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente, les dé salud espiritual, salud física, entendimiento y palabra para anunciar el Evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro.